Dios les bendiga, mis hermanas. Buen día. Este día martes de devocional. Y pues como siempre es un gusto y un placer y un honor poder compartir con ustedes. Les envío un gran saludo a cada una de ustedes. Quiero comenzar con este devocional y que se encuentra en el libro de Lucas, versículo 19, versículo 45 y 46. Y el título de este pasaje es La purificación del templo. Dice así la palabra de Dios. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como ya sabemos, esta semana iniciamos recordando estos acontecimientos de la última semana o la Semana Santa, y quise yo ver pues lo que continuaba de la entrada triunfal, como lo vimos el domingo. Y vemos aquí este acontecimiento, este evento que presenció nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo entra al templo después de entrar a Jerusalén con esa entrada llena de gloria, de honra, de alabanza a Él. Y ve un espectáculo, una escena que le desagradó mucho, que comienza él a expresar su celo por el templo, por la casa de Dios. Y a la vez se cumple una profecía que dice: el celo de mi casa, de tu casa me consume. Y el Señor Jesucristo está revelando y demostrando ese celo, un celo por la santidad. Y yo le he titulado a este devocional: el celo de Dios revelado en su Hijo Jesucristo por la santidad. Vemos aquí un grupo de personas en el templo que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué una cueva de ladrones? Porque estaban robándole a Dios, estaban robándole al pueblo, estaban tomando ventaja y aprovechándose de, primero, el lugar que había sido edificado con un propósito, y es de llamar la casa de Dios, de llamarla el lugar donde el pueblo podía venir para tener comunión con el Padre, para poder traer sacrificios, para poder hablar con Dios, para poder conocerle más. Y estas personas se aprovecharon del lugar para vender, comprar para ganancia propia, personal. Y yo meditando y pensando en este pasaje, yo le pedí al Señor: ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Entendemos bien el acontecimiento y cómo el Señor se enojó contra estas personas, pero ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy? Y se me vino este pensamiento: la santidad. Dios busca la santidad. Él anhela la santidad para nosotros, porque como Él es santo, para poder estar con nosotros tenemos que caminar en santidad. Tengo 2 puntos. El primer punto es la santidad dentro de la iglesia. El mayor interés de Cristo es la santidad y devoción sincera dentro de su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios y hemos venido a tomar
y a formar parte de la hermosa iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y somos ese lugar especial como cuerpo de Cristo, como su iglesia, santuario de Dios, el pueblo de Dios. Venimos a ser su templo. Y entonces lo que Cristo aquí revela y muestra es que su mayor interés es la santidad y esa sincera devoción que sucede dentro de la iglesia. Él murió para santificarla a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Y esto lo podemos leer en Efesios capítulo 5, voy a leer del versículo 25 al 27. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué hermosa escritura nos revela el amor tan grande de Cristo por la iglesia. Y nos dice que nos amó tanto, nos ama tanto, que se entregó a sí mismo por ella, que Él murió, pagó el precio para comprarnos y convertirnos en su iglesia, en su cuerpo, que se entregó a sí mismo por ella, pero con un fin, con un propósito, y es para presentarla a sí mismo, para Él mismo con ese gran orgullo, presentarnos como su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia que refleja, que emana la gloria de Dios. Que en nuestra forma de vivir, de comportarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, reflejamos, revelamos la gloria de Dios por el precio que pagó Jesucristo, porque Él con su sangre nos lava, nos limpia, y con su palabra, el agua de la palabra de Dios nos está limpiando, lavando, para presentarnos a Él mismo. Y Él mismo decir: qué hermosa iglesia tengo yo. Este pasaje nos revela cuánto Él anhela que vivamos en santidad, para que así Él nos vea santos y sin mancha. Como iglesia, amadas hermanas, hay que tener esto en mente, de vivir en santidad como iglesia. Ese tiempo, esa coinonía que hermana Gaby ha estado anunciando, de unirnos, de estar juntos como cuerpo de Cristo, conviviendo juntos, alabando a Dios juntos, adorándole. Qué tiempo tan hermoso y glorioso. Y es cuando Cristo nos ve como iglesia. Esta es mi iglesia, que yo compré a precio de mi sangre. Este es mi cuerpo, en quien yo puedo enviar la vida, mi vida fluir. Una iglesia sin mancha. Estamos, hermanas, siendo esa iglesia santa y sin mancha. Les llevo ahora al segundo punto, la santidad individual. Como el celo de Dios lo consume cuando personalmente nos
llama la atención porque hay algo en nuestras vidas que no le agrada. Quizás estemos haciendo cosas que no agradan a Dios individualmente, personalmente, que estamos permitiendo que nos estemos ensuciando y manchando. Hay muchas cosas que hacemos y no nos damos cuenta que estamos también como estas personas estaban profanando el templo y tuvo que Jesucristo venir a purificarlo, a echar fuera estas personas que estaban haciéndolo por ganancia personal propia y no con un corazón sincero de buscar a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida lo estamos haciendo y hacemos tantas cosas desagradables a Dios? Muchas ocasiones somos bien perezosas en la oración, en la palabra, y estamos aprovechando de los demás para yo tener una ganancia propia, para yo nada más porque yo necesito, porque yo quiero esta ayuda, voy a buscar a la iglesia, voy a buscar esto, que hoy me ayuden a orar y está perfecto. La Biblia nos encarga a orar unos por otros, a ayudarnos unos a otros, pero ¿cuál es la sinceridad de nuestro corazón? Es porque realmente anhelo más de Dios, anhelo esa ayuda para acercarme más a Dios, o simplemente porque yo quiero algo para mí, personal únicamente, cuando debe ser para todos en general. Este pasaje me está diciendo la santidad. Búscame para que seas más santa. También nos dice la Escritura, ¿por qué yo digo individualmente? Porque podemos verlo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Volvemos a ver cómo al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en estos días, podemos ver lo que le costó nuestra salvación, lo que le costó el precio que le costó para que usted y yo podamos ser esa morada de su presencia, para que usted y yo podamos ser el templo, de que Jesús pueda venir a estar con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Que no sabéis, ignoramos que hemos sido comprados a gran precio para ser templo del Espíritu Santo, para que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Seamos la casa de oración. Seamos la casa santificada por Él. Seamos, mis amadas, individualmente santas y sin mancha. Entonces, no esperemos que Cristo mismo venga a volcar dentro de nosotros y a echar fuera con ese enojo, con esa ira, con ese celo, cada una de esas cosas que no le agradan. El murmurar unos contra otros, el comportarnos de una manera que no agrada a Dios, que estemos permitiendo el pecado,
que estemos permitiendo cosas en nuestra vida que están manchándonos, que están arrugándonos como su morada, como su templo. Mis hermanas, es tiempo de analizarnos. La palabra de Dios nos está hablando, nos está purificando. Cristo mismo nos habla en su palabra, es su palabra de Dios. Y nos está diciendo que nos limpiemos, que andemos en santidad, que nosotras mismas apartemos todas esas cosas que sabemos que no agradan a Dios, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que demostremos la gloria de Dios, que revelemos esa gloria de Dios el Padre en cada una de nuestras vidas. Caminemos en santidad, busquemos la santidad cada día, en todas las áreas de nuestra vida. Todos necesitamos dejar que la palabra de Dios nos hable, nos purifique y no esperemos a que Cristo venga a hacerlo con enojo, porque Él nos cela que andemos en santidad, que hagamos a un lado todo lo que no le agrada y sigamos adelante buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Gracias a Dios por este pasaje, esta escritura, que en esta semana podemos continuar meditando y contemplando estos acontecimientos que nos han dado vida eterna, beneficios eternos. Qué hermoso y maravilloso. Les animo, mis amadas hermanas, les exhorto en el amor del Señor que busquemos la santidad, que nos apartemos del pecado, del mal, nos apartemos de estar en divisiones, en separaciones, y seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Les amo, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad. Amén.